Es lamentable, es terrible lo que está pasando en Venezuela y tiene la de nunca acabar, ¿no? Luego de lo que ocurrió, quitarle sus facultades a la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, ahora el gobierno de Nicolás Maduro, el propio presidente en realidad, ha anunciado o ha convocado a una asamblea constituyente, ¿no? Lo que la oposición califica como un nuevo intento, ¿no?, de autogolpe, ¿no?, de Estado. Nos acompaña Tamara Sujú Roa. Ella es activista de derechos humanos en Venezuela, vive en República Checa, ¿no?, desde hace unos años, desde el año 2005, hace 12 años, acusada de conspiración, de desestabilización, en fin, muchos cargos por simplemente ejercer su derecho a la libertad de expresión, cuestionando un gobierno que muchos califican de dictatorial. Bienvenida, Tamara. Gracias. Estoy en República Checa desde el 2014, desde 2014. Hace 3 años estás por ahí. 3 años, correcto. Correcto. Casi 3 años. Conversemos sobre los antecedentes, por favor, Tamara, y luego entramos al tema puntual, que es lo que ayer ha llamado la atención y ha generado nuevamente indignación. ¿Qué pasa en el 2005? ¿Por qué estas acusaciones en tu contra? Bueno, las acusaciones del gobierno venezolano en aquel entonces, de parte del presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, hoy presidente de la República, que me acusó en el Parlamento, en cadena nacional de televisión, de traición a la patria. Traición a la patria por el trabajo que yo hacía como abogado, donde yo denunciaba al gobierno venezolano en aquel entonces por torturas, por detenciones arbitrarias, por persecución en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en las Relatorías de Naciones Unidas contra la tortura. Este forma parte justamente del trabajo que estoy haciendo en este momento en la Corte Penal Internacional. Todo eso son los antecedentes, ¿no? ¿Has defendido algún preso político en particular? He defendido o toda la presos causa, y perseguidos políticos, así como torturados, como personas ¿Como torturadas. quién, por ejemplo? Bueno, fui abogada de Nixon Moreno, uno de los estudiantes que estuvo aquí asilado en Perú, que pidió asilo en Perú después de que el gobierno venezolano no le aceptó el asilo que le estaba dando el Vaticano y no le quiso dar el placer en Venezuela para que saliera. Para que saliera, claro. Fui abogado de muchos de los presos que están actualmente, incluso hoy en día se mantienen presos y han sido torturados, como Loren Salet, por ejemplo, formo parte de su defensa. Él estuvo preso en un sitio que se llama La Tumba, que es una de las cárceles donde se tortura en Venezuela actualmente, ¿no? Entonces, es toda una historia de acusaciones. De 9 años de acusaciones. De 9 años de acusaciones de traición a la patria, de conspiración, de desestabilización y de supuestamente promover acciones violentas a través de nuestro trabajo. Porque no soy la única abogada o la única miembro de ONG acusada de esto. Las ONG en Venezuela son perseguidas por esto. Ahora, pasan 9 años y ¿qué es lo que te motiva ya a salir? Bueno, el último año, el año 2014, mientras estaban pasando todos estos horrores, donde hubo cientos de heridos, donde hubo 43 muertos, donde hubo miles de detenidos, porque fueron miles de detenidos, mientras hacíamos nuestro trabajo de defender a todas esas víctimas y a todas esas personas que estaban siendo presentadas en tribunales, el gobierno venezolano en todos sus programas de televisión nos acusaba de desestabilización por estar haciendo nuestro trabajo como en el ejercicio del derecho. Nos acusábamos de formar parte de esta desestabilización que había en la calle, según ellos, y mi rostro era expuesto en los programas de televisión casi que un día sí y un día no, ¿no? En el programa de Diosdado Cabello, en el programa el llamado La Hojilla, un programa que promovía el canal de todos los venezolanos, instigando al odio contra mi persona. A mí me reconocían en la calle los grupos del chavismo, me señalaban, nos hacían incluso este tipo de cosas que hacen los cubanos, donde acorralan a las personas y se meten con ellos, ¿no? Eso nos lo hacían en los tribunales a los abogados. Entonces hubo el ministro para entonces de Interior y Justicia me acusó de desestabilización, de promover la desestabilización en el país. Pero perdón, pero tú participabas en las marchas. Pero no, también. Yo lo que estaba era en los tribunales defendiendo detenidos y además denunciando torturas. Lo cual no estaría mal tampoco, pero pregunto para poder conocer el contexto, ¿no? Por supuesto, yo lo que estaba era apoyando a quienes estaban manifestando por sus derechos.
apoyando la democracia en Venezuela, que es lo que siempre he hecho, apoyando los derechos humanos, ¿no? ¿Esta es la gran protesta que llevó a la cárcel a Leopoldo López? Esa fue la protesta del 2014, la que llevó a la cárcel a Leopoldo López, la que llevó a más de 5.000 detenidos en todo el país, de los cuales hoy todavía pues había 117 presos políticos, han aumentado en estos últimos 20 días y ahora tenemos más de 176 presos políticos. Y bueno, me llevaron a la policía política a declarar sin derecho a la defensa, sin tener un abogado presente ni un fiscal, sino que estuve en el medio de la policía política declarando. ¿Te detuvieron? ¿Dónde? No, me citaron a declarar dentro de la policía política, cuando todo el mundo sabe que uno tiene que declarar es en la fiscalía. Correcto, ¿no? Pero fuiste, digamos. Pero fui, me presenté y estuve declarando durante 4 horas, toda una arbitrariedad, ¿no? Todo lo que me preguntaban. Y al final me dijeron que la próxima vez era en carácter de imputada. Y como mi trabajo es internacional y mi trabajo es la denuncia internacional, entonces yo decidí no darles el gusto de ser una presa más, ni de que me prohibieran la salida del país, ¿no? Lógico, afuera podías hacer, puedo hacer mucho más. Mucho y por Venezuela. Me siento justamente agradecida de esto, porque eso me impulsó a hacer el trabajo que estoy haciendo en este momento en la Corte Penal Internacional. Solamente para precisar, Tamara, tu tío Osvaldo Sujú, ¿tiene que ver algo, digamos, la relación familiar con la persecución en tu contra, o consideras que eso simplemente por tu trabajo? Yo creo que son dos cosas distintas. Mi tío fue militar de la época de la democracia, y a él, como a tantos militares que han sido acusados por parte del chavismo de la época de Chávez, fue acusado de conspiración cuando ya estaba retirado, ¿no? De los militares retirados. No, en el 2002 no participó. No, ya él estaba retirado hace tiempo. Retirado, sí, correcto. sí. Entonces, ¿tú no consideras que hay ninguna relación? No, yo pienso que cada uno en su gremio, ¿no? Y a mí me tocó en la parte del ejercicio de la abogacía. Ahora, ya que entramos al tema legal, ¿consideras que esta convocatoria a Asamblea Constituyente es legal? La Constitución, entiendo yo, que se lo permite, ¿no?, al presidente de la República, ¿no? En el artículo, por acá lo tenía. El 347. 347, ¿no? Pero te explico el 347, ellos se basan en el 347, 348 y 349. El 347 dice que la Asamblea Nacional Constituyente puede ser convocada, se le puede pedir al CNE, ¿quiénes? El presidente de la República en Consejo de Ministros, los 2/3 de la Asamblea Nacional y el 15% del electorado. ¿Qué es lo que hacen en estas tres causales? Solicitarle al CNE que convoque un referéndum para decidir si se hace o no una asamblea constituyente. Esto es lo que dice el artículo 347. O sea, ya sea, perdón, por decisión del presidente, por decisión del Congreso. No, exacto, la iniciativa. O una iniciativa ciudadana. Esa es la iniciativa, por eso, pero ¿no? todos pasan por las urnas. Exacto. Quiero decir. Lo que ha hecho Nicolás Maduro es saltarse todo esto, ¿verdad? Saltarse la votación. Saltarse el referéndum, nada más y nada menos que el referéndum. Porque habría otro referéndum, ¿no? Por eso, correcto, para aprobarlo. Para aprobarlo. Pero antes tiene que haber para aprobar más bien para aprobar la solicitud. Perfecto. La solicitud de referéndum para reformar la Constitución, que la tiene que hacer el pueblo en votaciones universales y secretas. No, Nicolás Maduro se saltó todo esto y decidió que, violando la Constitución Nacional, que se haga un referéndum, una Asamblea Nacional Constituyente, que además va a ser asignada, quienes van a participar en ese referéndum, en esta Asamblea Nacional Constituyente, van a ser a dedos señalados por ellos. ¿Y quiénes son? Bueno, los consejos comunales, claro, que ha creado el Ejecutivo, que fueron creados por Chávez y hoy en día siguen estando presentes en la época de Maduro. Y gremios subsidiados. Las misiones. Y gremios, me imagino que están subsidiados. Bueno, o sea, que el Estado... Correcto, o sea, ¿quiénes van a ser los constituyentistas? Las personas que están en la estructura, claro, del Ejecutivo. Y no, como dice la Constitución venezolana, que son los venezolanos, el electorado venezolano en elecciones universales, claro, no y secretas. Esto es simplemente la continuación del golpe de Estado que está dando el Ejecutivo desde que el Tribunal Supremo de Justicia rompió el hilo constitucional. Claro, lo que para que nuestros televidentes entiendan, lo que quiere Nicolás Maduro es reconformar una nueva asamblea, ¿no? Un nuevo Congreso venezolano con 500
asambleístas, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Que representan, según Maduro, a la población, ¿no? No, es que pero la mayor representación es el voto, un voto, ¿no? Por supuesto, la representación, ¿no? Primero, la representación en este momento la tiene la Asamblea Nacional con 14 millones de votos de diciembre del 2015. Elegidos democráticamente. Democráticamente. Eso es lo que él está desconociendo desde que esa Asamblea Nacional fue elegida. Y desconociendo esta Asamblea Nacional, está montando este parapeto porque solamente lo sostienen, este parapeto lo sostienen la Fuerza Armada y el Tribunal Supremo de Justicia. Nicolás Maduro no tiene pueblo, se quedó sin pueblo. Por eso es que no se quiere medir, por eso es que tiene miedo a medirse, por eso es que nos roba el referéndum revocatorio, por eso es que nos roban las elecciones regionales y por eso es que monta esta trama, ¿verdad?, para embaucar a los venezolanos tratar de embaucar a los venezolanos en esta trama y saltarse, violar la Constitución, desconocer lo que dice la Constitución y elegir una nueva constituyente para formar un nuevo Estado comunal. Es importante decirle a tus televidentes que el sistema comunal fue rechazado por los venezolanos en el referéndum de 2007. Es decir, esa implantación del sistema comunal que quería hacer Hugo Chávez fue rechazado por los venezolanos en un referéndum. ¿Qué preguntaba ese referéndum? Él simplemente reformaba la estructura del Estado, correcto, lo que era la estructura actual como está concebida el Estado venezolano hoy en día. Y eso es lo que pretende hacer ahora este dictador que tenemos en Venezuela, de quitarnos primero la Constitución y segundo los derechos de todos los venezolanos de elegir y ser elegidos. Imponiéndolo, obviamente, ¿no? Imponiendo esta asamblea constituyente que es totalmente ilegal, totalmente. La Constitución es de 1999, ¿no? Fue aprobada por Hugo Chávez. Fue aprobada por el propio Hugo Chávez. Por el propio Hugo Chávez. Pero ni siquiera Hugo Chávez, digamos, dejó este vacío. No, o sea, se está pasando por encima de la propia Constitución chavista. Cuando se hizo la reforma de la Constitución, o cuando se hizo la nueva Constitución, se hizo una asamblea constituyente como estaba formulada. Es decir, se llamó a los venezolanos a hacerla, ¿no? Claro. Aquí no. Aquí bueno, era un Chávez que no se había mostrado tampoco. Exacto, no había mostrado quién era, por careta, supuesto, ¿no? Pero esto es un adefesio jurídico. Es porque decir, lo que va a hacer, perdón, Tamara, es formar convoca a la asamblea, se forma la asamblea, convoca, a la constituyente, se forma la nueva Asamblea Nacional y esta hace una nueva constitución a la medida del gobierno de Maduro. Yo lo que creo que él quiere... pero después va a las urnas. O sea, en teoría, Venezuela tendría que aprobar o rechazar esta constitución. Pero claro, ya tienes un Congreso a la medida del gobierno, como lo tenía y como lo ha perdido, ¿no? Además, estás desconociendo a la Asamblea Nacional que fue elegida por la gente. Es decir, estás montando una Asamblea Nacional paralela. Correcto. Es la continuación, como dice, del golpe de Estado, que no se pudo concretar, y con esto termino, señor director, por favor, que no se pudo concretar porque, claro, la comunidad internacional dijo, acá se está implementando un gobierno de facto, ¿no? Correcto. Y se dio una marcha atrás, pero ahora ha visto la posibilidad, aunque una argucia, ni siquiera una argucia legal, porque no hay ni siquiera un vacío para una interpretación auténtica. No hay nada que lo sustente. Legalmente no hay nada que lo sustente. No se puede sustentar en ninguna ley en Venezuela este adefesio que está proponiendo el presidente Maduro. Tamara, reflexión final, ya que tú viajas por el mundo y de alguna manera defiendes la democracia, ¿no? Venezolana. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, se sale de esto. Primero, los venezolanos están en la calle hoy, a pesar de que nos están matando en la calle, a pesar de que han sacado a los paramilitares violentos a atacar a los manifestantes. Y se sale además con la ayuda internacional. Sin la comunidad internacional parándose firme ante este golpe de Estado, no podemos, es decir, no podemos salir solos de esto, porque tenemos un gobierno narcotraficante, terrorista y además golpista en este momento, ¿no? Que están dispuestos a hacer lo que sea por mantenerse en el poder a costa de lo que sea, incluso a costa de la vida de todos los venezolanos. ¿Alguna actividad que vas a realizar acá? Bueno, yo estoy estoy llevando mi denuncia en la Corte Penal Internacional al Parlamento, al Congreso de Perú, pidiéndoles que se anexen a mi denuncia en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, torturas sistemáticas por motivos políticos a los venezolanos. Contra Nicolás Maduro. Exacto. Gracias, Tamara, muy amable. Suerte con esa cruzada.